Bienvenidos a El Palique Podcast con Fer Bárcenas y Steph Torres. Hola a todos, bienvenidos al primer programa del Palique Podcast. Mi nombre es Steph Torres y me acompaña Fer Bárcenas. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Steph, muy feliz de estar aquí en nuestro primer programa del Palique. Cuando me dijiste que se iba a llamar el Palique, me acuerdo que elegimos el nombre porque yo no tenía ni idea de qué significaba esa palabra. ¿Te acuerdas? Sí. Ok, esa palabrita que me sonó tan rara al principio, si nos puedes ayudar con la audiencia, digas, ¿qué significa? ¿Qué es el Palique? ¿Qué es Palique? Claro, el palique es una palabra que no se ocupa en México, se ocupa mucho en España, es una palabra de origen española, y se refiere a esa conversación que se tiene entre un grupo de personas que no es muy relevante, ¿no? Es como el chismecito, lo que podemos nosotros aquí decir es como el chismecito, ¿no? La Como esa, plática, sí, sí. la plática que no tiene mucha, pues mucha relevancia, Sí, que pueden ¿no? ser temas variados de cualquier cosa, ¿no? Y a final de cuentas yo creo que por eso es que elegimos este nombre, porque para los temas que vamos a estar tocando en el podcast es como que el que va más ad hoc. Entonces, Steph, pues ya te dije yo que ando muy contento de estar empezando con el palique, pero tú, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Yo también estoy muy contenta, un poco nerviosa, pero positiva ante el inicio de este nuevo proyecto que hemos decidido iniciar de manera conjunta. Ok, qué bueno que comentas eso, porque precisamente será uno de nuestros primeros temas, hablar de el positivismo, o lo que mucha gente conoce como la mentalidad positiva. Hace poco estaba viendo un meme que me llamó mucho la atención, que era es una pantalla, un pantallazo de Twitter. No sé si has visto que de repente suben esos a Facebook, Sí. ¿sí? Ok, entonces decía algo como no entiendo a la gente o no soporto a la gente que siempre piensa en pensar positivo o en tener una actitud positiva. Porque, por ejemplo, si me caigo de las escaleras, ¿qué le puedo sacar de positivo? ¿Que ya llegué abajo? O qué podría yo sacar como una experiencia positiva de la caída de unas escaleras o de alguna tragedia, ya sea más fuerte que esa? ¿No? Entonces, platicando o mejor dicho, reflexionando sobre el tema, creo que me he dado cuenta que no tenemos como que una idea muy clara de lo que es la mentalidad positiva o la idea que tenemos probablemente no sea algo que nos ayude mucho a pensar de manera positiva. ¿Has visto algún comentario al respecto? ¿Has escuchado gente que se sienta todo el tiempo como de manera negativa, como el opuesto de que ay, ese pensamiento no sirve para nada? ¿Te ha tocado ver gente así? Sí, claro, afortunadamente es la menos. Yo, mi círculo social, mi círculo de amigos es muy positivo, ¿no? O sea, siempre ven el lado bueno de las cosas, de lo que pasa, de la vida. Pero sí también me he topado con gente que por más que tú le dices o le explicas ciertas cosas, siempre tienen, no sé si el Siempre, don. siempre te ponen el pero, ¿no? Exactamente, siempre tienen un pero y te dicen, no, pero es que, ¿cómo? O sea, siempre, o sea, su vida gira en torno a la tragedia, ¿no? A lo malo que puede pasar de ciertas circunstancias. Sí, 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 todo el tiempo me pasa eso ¿sabes qué? Que yo sí soy mucho de estar en redes sociales y todo el tiempo me pasa con Twitter. O sea, cuando estoy entrando a Twitter a ver qué es lo que está sucediendo, digo, es el peor, la peor forma abordar un tema desde Twitter porque es como que donde van todos a descargar lo que odio, lo que no me gusta, Es más, La hasta vida. lo que ni siquiera me afecta a mí, pero tengo que decir que está mal. Y desafortunadamente, pues yo sí he tenido ese tipo de interacciones con gente que a lo mejor ni siquiera conozco, pero que todo el tiempo están pensando de manera negativa. Esto está mal. Ya ni siquiera se ponen a reflexionar si ellos están aportando a que las cosas estén mal. Pero bueno, este tema lo quería abordar precisamente por eso, porque a veces pensamos en ambos sentidos. A veces pensamos que el pensamiento positivo te va a resolver mágicamente tu estado de ánimo. Que tú vas a decir, ¿sabes qué? Sí me está pasando esta cosa mala,
pero si pienso positivo ya voy a estar feliz en 1 minuto, 2, 5 minutos, Mm, mañana voy a amanecer feliz. Y tampoco es así, tampoco nos podemos ir a ese extremo, ¿no? El pensamiento positivo, si nos vamos, por ejemplo, al origen de la palabra, que el significado de lo que es ser positivo, la corriente filosófica del positivismo, por ejemplo, habla de cómo considerar solamente lo que es real, solamente lo que es verdadero para tus propósitos, para lo que está pasando. De hecho, ese es el significado, ¿no? Lo que es real, el positivo. Lo negativo, pues sería lo opuesto, lo que es irreal, lo que no existe, lo que no está, lo que no hay, sería el negativo. Ya de ahí surgen diferentes formas de pensamiento relacionadas con esta idea, con la idea de lo que es positivo, lo que es real, lo que te aporta. Y entonces yo me encontré con que una parte importante de lo que es lo positivo o el pensamiento positivo es que tienes que encontrar algo que te deje una enseñanza. No necesariamente que te va a resolver y que te va a poner feliz, sino que te deje una enseñanza de qué tienes o qué no tienes que hacer en un futuro. Y cuando tú empiezas a tomar este punto de vista, cuando empiezas a tener como que este análisis, ya sea hacia tu persona o hacia la situación que te está pasando, entonces empiezas a ver que, bueno, sí, no le puedo sacar algo positivo en el sentido del optimismo, pero sí le puedo sacar algo positivo en el sentido de algo práctico, algo que yo tengo que aprender de lo que me está pasando. Ese ya es otro enfoque que a lo mejor no habían considerado estas personas, como las que están haciendo el meme que te comenté. ¿O qué piensas tú? okey. Pues sí, yo creo que esta cuestión va un poco más allá, va en una cuestión de cómo interpretamos los pensamientos, ¿no? Y cuánta importancia le damos a ese tipo de pensamientos. Y también necesitamos, como individuos, detectar qué sí entra dentro de la realidad y qué entra dentro del catastrofismo que se genera en nuestro bucle mental, ¿no? De todas las cosas que podemos llegar a traer Claro. en la mente. Eh, el pensamiento catastrófico, yo creo que es lo que sostiene o es la base de este pensamiento negativo, ¿no? También podemos escuchar, mm, pues que se define a esta gente como catastrofista, ¿no? O sea, todo está mal, nada puede estar bien. Y creo que también tiene que ver con las personas positivas, justo lo que decías, es que tienen como esta facilidad sí, esta facilidad de tener una resolución de problemas, ¿no? Ujú, como Porque una adaptación o algo así, ¿no? exactamente, o sea, es gente que también suele ser incluso muy resiliente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esta facilidad de resolver problemas, pero también son muy creativas, porque para la resolución de problemas, pues es necesario hacer uso o echar mano de la creatividad de cada uno para ver cómo vas a solucionar y cómo alejarte de este pensamiento catastrófico. Pero bueno, también creo que esta cuestión de las personas positivas tiene un poco que ver qué tan aprensivo eres hacia esa idea de la realidad, ¿no? Porque finalmente puede estar pasando o en el presente o también estas personas, las que tienen pensamiento negativo se van como al futuro, ¿no? A esta cuestión en donde no tienen el control, donde no saben qué es lo que va a suceder y entonces ahí es donde se destapa este pensamiento catastrófico. Y creo Así que algo es. importante es ver que sí es real, o sea, que realmente sí puede pasar y que no, o sea, que es producto de Sí, de la nuestra ansiedad, mente. nuestra ansiedad Mm, de por el qué va a pasar, sí, ¿no? De que podría suceder exactamente. y estar esperando siempre el peor resultado también. Porque llega Sí, a sí, pasar, sí. ¿no? Siempre están esperando lo peor. A mí me ha pasado con gente que conozco que siempre están pensando en lo peor que puede pasar y rara vez te dicen mira, podría incluso pasar esto, que es bueno. Normalmente te dicen, no, ¿y qué tal si? Y te mencionan el peor escenario posible, lo cual es posible, o sea, sí puede pasar, pero solamente se están enfocando en esa parte. La mentalidad positiva, o al menos el punto de vista que yo tengo sobre la mentalidad positiva, es como si agarrar ese estrés, pero ocuparlo de una manera correcta. No verlo como un reto infranqueable, como un obstáculo, sino como un reto a qué puedo mejorar de mis circunstancias o de mi persona con este estrés que estoy sintiendo en este momento. Ujú.
Sí, sí, sí. Esos también son lo que se llaman pensamientos absurdos, ¿no? O intrusivos. Eso es obvio que todo el mundo lo tenemos, ¿no? Y todos hemos sido víctimas en algún momento de ese tipo de pensamiento, pero pues ahí el detalle es tener esta inteligencia, hasta cierto punto inteligencia emocional para saber cómo poder abordar, ¿no? Incluso también cómo poder abordar a este tipo de gente que es súper pesimista, ¿no? Que de repente llega y te tira un discurso súper negativo en donde incluso también tú puedes empatizar tanto que igual te puede dar Empiezas a sentir, ansiedad, ¿no? sí, sí, sí. Dices, diablos, ¿qué está pasando? ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? Entonces, tener eh, ¿cómo te dije? Madurez, ya se me fue. Inteligencia Inteligencia emocional. emocional, ajá, para poder en cierta forma, eh, llevar una plática con esta gente que es negativa sin tratar de convencerla de que sea positiva y sin que a ti te afecte, porque puede afectar, ¿no? Sí, 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 te puedes empezar a contagiar de este tipo de pensamientos. Es mucho más fácil, digo yo, contagiarse de este tipo de pensamientos que de los pensamientos positivos para mucha gente. No sé, no conozco la razón, pero he visto que al menos en redes sociales es más fácil o prende más cuando empiezas a polarizar, cuando empiezas a ser muy extremo, y en ambos casos, ¿eh? En la parte que ven como una solución mágica a lo que te decía yo en un principio, si tú piensas así, mañana vas a amanecer bien y te va a pasar cosas, te van a pasar cosas buenas y por el estilo, o irte al extremo de no, no sirve para nada el pensamiento positivo, solamente te trae frustración y solamente te trae sentimientos que empiezas a bloquear y que después te empiezan a llenar y te causan más estrés a un futuro, lo cual en ambos casos tienen razón y no tienen razón. Sí es cierto que uno de las ventajas o de los beneficios de pensar positivo te va a traer esta mentalidad de la autocrítica en la que tú vas a poder decir, ok, ya me están pasando estas situaciones, algunas son malas, ¿qué puedo sacar de aprendizaje de aquí? Pero si tú te excedes en esa autocrítica, vas a empezar a sentir algún tipo de estrés. Me ha pasado a mí. ¿Ok? Cuando tú empiezas a sobrepensar y a sobrecriticarte, entonces pasas de estar en la parte de la reflexión para mejorar como persona a estar ya en la parte del pesimismo, de decir, no, es que lo estoy haciendo mal aquí, lo estoy haciendo mal acá, o sea, sobre exponerte a tus problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado en no irse a los extremos, irse al extremo de totalmente positivo, casi mágico, o totalmente negativo en el que nada tiene solución y todo es una catástrofe en tu vida, ¿no? O al menos algo que a mí me pasaba, es que de repente empiezas a sentir hasta un tipo de culpa de, ¿por qué no puedo estar feliz? ¿Por qué no puedo sacar algo positivo de esta situación? Y pues a lo mejor algo que no consideramos es que si te está pasando algo malo, pensamiento positivo no te dice que no pase, o sea, que no experimentes el sentimiento. Tienes que experimentarlo, tienes que decir, ok, si está pasando esto malo, tengo que de alguna manera sobrellevarlo, tengo que enfrentarlo si es necesario. Y a final de cuentas, ya después decidirás con el tiempo, porque pues no te estoy diciendo en una situación específica, pero hay situaciones malas que son muy difíciles de encontrarles algo positivo inmediatamente. Hay situaciones más fáciles, más sencillas que abordar con este pensamiento que otras. Pero bueno, esa sería como en mi propia experiencia, como no irte al sentido de la culpa total y tampoco irte al sentido de que mágicamente puedes de repente ya estar bien. Exactamente. Oye, Fer, y por ejemplo, ¿tú qué piensas de que un grupo de gente grande, importante, de gente positiva pueda cambiar el mundo y un grupo de gente igual grande, negativa, mantenga el estatus el status quo de la situación, ¿no? O Ujú. sea, ¿qué tanto crees que ¿Que puede esto, afectar o esto influir en los demás? que esto sea verdad, ¿no? O sea, o sea, que en verdad puedas decir, o sea, mucha gente, por ejemplo, hace un rato me decías en Twitter, no encuentro mucha gente con pensamiento negativo
¿qué tanto crees que afecte? O sea, ¿crees que mueva cosas para bien o se quede estático? ¿Y qué tanto la gente positiva puede en verdad modificar ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ya sea en la vida real o dentro de las redes sociales? Fíjate que en ese aspecto he visto y había escuchado yo también esa teoría del, no recuerdo exactamente el nombre que le dan a la teoría, pero es que con cierto porcentaje de un grupo de gente que tome una actitud, la mayoría van a tomar el mismo misma forma de actuar o la misma forma de pensar. Me explico un poco más con un ejemplo. Si tú agarras un estadio de 100,000 personas y necesitas de repente sacar a la gente porque hubo un terremoto, porque hay un incendio, porque o hay un atentado, alguien dijo, ¿saben qué? Hay un problema y tenemos que evacuar a la gente. Basta con que un número, no recuerdo el número exacto, pero supongamos que es el 5% de esa gente entre en pánico y empiece a correr para que el resto empiecen a hacer el mismo. Entonces, Ujú. si tú alcanzas el mínimo, y eso aplica para las dos cosas, para las cosas positivas o las cosas que te traen beneficios, y las cosas negativas. Hay estudios que demuestran eso, que si tú tomas serían 100,000 personas, por ejemplo, si 5,000 personas de esas 100,000 empiezan a correr, se puede provocar una estampida y ha pasado en conciertos y recientemente, desafortunadamente, pasó en el estadio de Los Gallos cuando hubo un problema en el que un grupito de personas empezaron a pelear y se salió de control y todo el estadio se volvió un caos. No sé, bueno, sí te debiste haber enterado, ¿no? Escuchaste Sí, al respecto. sí, sí, sí. Entonces, no entiendo yo cuál es la razón por la que eso suceda, pero lo que sí entiendo es que sí es real. Hay muchos ejemplos en los que cierto grupo de gente, no importa tanto qué alcance tengan, mientras estén a la vista de los demás, puede ser en un estadio, puede ser en redes sociales, pero cierto grupo de gente empiezan a provocar movimientos que afectan, o no necesariamente que afecten, sino que influyen También pueden favorecer, ¿no? Ujú, exactamente. También puede ser algo positivo. Pasa, por ejemplo, que si, y yo lo he visto, cuando está un chavo tocando la guitarra en un camión y ujú. empieza a pedir al final el dinero. De repente, una o dos personas le dan una moneda y empiezan otras personas a apoyarle con lo mismo, cuando no era su iniciativa. Pero como vieron que los demás empezaron a aportarle, dijeron, ah, pues sí, cantaste chido y lo que sea. Y entonces una o dos personas detonan el hecho de que otras más empiecen a hacer lo mismo. ¿Ok? O que las que tenían duda de hacerlo, lo hagan. Ajá. No sé por qué, no sé por qué pasa, pero eso sucede y hay estudios al respecto. Sí, 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 ahorita que lo mencionas, yo tengo una anécdota parecida, o sea, que tiene que Adelante. ver con esto, ¿no? Yo hace algunos años di clase en una preparatoria y yo entré precisamente después de un temblor que hubo y donde varios estudiantes y profesores salieron lesionados por, o sea, problemas estructurales, se cayeron piedras, muros, etcétera. Entonces, sí fue una experiencia bastante fea para los profesores y para el alumnado. Yo llego precisamente a sustituir a una de las profesoras que se había lastimado en el temblor y nos cambian de plantel, por así decirlo. Y entonces este plantel era muy moderno, pero era muy alto o es muy alto y a mí me tocaba dar clase en el último piso. Y un día, estando dando clase en el último piso, empieza a temblar nuevamente, ¿no? Qué buena suerte. Entonces, sí, malas, muy, muy mala suerte. Y entonces mis alumnos inmediatamente se empezaron a poner nerviosos, se empezaron a querer parar, o sea, empezaron a entrar en caos, ¿no? Yo afortunadamente no he tenido una experiencia negativa o sea, con los temblores, nada más el susto del momento y ya, pero nada que cause un trauma en mí. Entonces, estando frente al grupo, pues te ves con la responsabilidad de no espantarte, ¿no? De De mantener la generar esa calma, ¿no? calma, de mantener la calma. Entonces, cuando los estudiantes vieron que yo, que era la profesora, estaba tranquila y que les estaba yo dando indicaciones de la forma más tranquila, así de, a ver, todavía no se levanten, están saliendo sus compañeros, el pasillo está atascado, por favor, váyanse levantando con calma y vamos a ir bajando con calma. Todo se empezó a calmar
¿no? Ujú. Y eso obviamente nos ayudó para poder salir del edificio bien Claro. calmados, ¿no? Entonces sí es algo que pasa, ¿no? Y no precisamente en ese momento tenía yo o sea, yo no tenía en ese momento un pensamiento catastrófico, yo no decía, ay, se van a caer las escaleras, se va a caer el edificio, ¿no? Mis alumnos tal vez sí, pues porque ya lo habían vivido meses atrás, pero al ver esta Sí, al reacción, ver la figura de autoridad manteniendo la calma, de cierta exactamente, forma les transmites esa calma a ellos, ¿no? Decir, bueno, exactamente, ella es quien está a cargo y está calmada, vamos a seguir. sí, 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 sí. en eso estoy totalmente de acuerdo. Sí llega a pasar y tanto con grupos como en este caso, si hablas de redes sociales, con grupos de personas. Llega a pasar así también. Por ejemplo, igual ahorita con la pandemia, ¿no? Cuando inició la pandemia, igual no sé tú cuánto contacto tuviste con las redes sociales o con las noticias o con cualquier medio de comunicación. Pues Yo, prácticamente bastante, bastante, me la pasaba yo pegado. sí, al principio, pero Sí. después que empezabas a pensar, ¿no? O sea, Ah, bueno, sí, cuando ya... tanto mal, o sea, tanta información negativa te llegaba que por más que quisieras ser optimista, decías, no, o sea, es que no hay por dónde. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Y la creatividad quedaba afuera y la resolución de problemas también, porque pues finalmente no era una cuestión que estuviera pues dentro de nuestro control, ¿no? Por así Ujú. decirlo. Ya después, conforme fuimos obteniendo información de cómo se transmitía el SARS-CoV-2, entonces ya dijimos, ah, bueno, si me quedo más tiempo en casa, si lavo las manos, si uso el cubrebocas, entonces Ya ya vas sabes quitando cómo abordarlo, ¿no? Sí, sí, sí. exactamente, ya vas desplazando ese pensamiento negativo y lo vas reemplazando con pensamiento positivo que va apoyado precisamente de esta creatividad y de esta resolución de problemas, ¿no? Claro, claro. Hace rato que te decía yo de la definición de lo que es positivo, Ujú, la definición literal de lo positivo como real, sino en cómo se ocupa en el pensamiento positivo. Una definición que leí fue que lo que es positivo es algo que en la práctica te aporta de manera, esa sería ok, como que la ujú. definición, es algo que te aporte. Si tú te das cuenta que cierta situación, tener ese pensamiento te va a ayudar, eso se consideraría un pensamiento. Te tiene que aportar, de alguna manera tiene que ayudarte. Si no te ayuda, por lo menos, pues no lo consideres y ya. ¿Ok? O si lo tienes que Pero- considerar siendo algo negativo, considéralo de una manera en la que ya no te afecte negativamente. Dime, dime. Ok, pero el suceso en sí mismo, o sea, no te va a aportar nada, ¿no? O Mm. sea, tú necesitas tener esa conciencia de lo que te está pasando y de qué puedes sacar, porque pues mucha gente espera y yo creo que eso también le pasa a las personas que tienen pensamiento negativo, que dicen es que por donde le veas a esta situación o panorama, lo que sea, o sea, no hay nada bueno que sacar, ¿no? Entonces Ujú. eso ya depende mucho de nosotros, de cómo vamos a ir transformando esta realidad o este suceso y cómo a lo mejor para ti puede significar algo diferente que para mí, ¿no? Y las enseñanzas positivas o lo positivo que podemos sacar de una misma cosa puede tener impactos diferentes, Claro. ¿no? Sí. Sí, tanto personalmente como a manera de grupo. Hay cosas que personalmente te afectan y no hay forma de encontrarles, o al menos no aparentemente, no hay forma de encontrarles algo positivo. Lo estábamos viendo, por ejemplo, con un accidente aéreo. Tú no puedes Ujú, sacar algo positivo para la gente que sufrió ese accidente. Familiares van a sufrir bastante. Las personas que iban ni se digan, ¿no? La mayoría de las veces no sobreviven. ¿Cómo ayuda eso? No personalmente, sino a la aviación. Pues ayuda en que empiezan a analizar qué pasó, qué falló, qué hicieron los pilotos, qué estaban haciendo los cargos. Para eso es para lo que sirven las cajas negras, para exactamente. tratar de identificar qué se puede sacar del suceso. Tú dirías, bueno, pero entonces eso no me ayuda a mí. No siempre te va a ayudar a ti, no siempre. A veces, lamentablemente, estos accidentes pasan. Yo estoy hablando de un accidente aéreo, pero puedes adaptar a cualquier tipo de accidente que suceda en la vida real. Y en ocasiones ni modo. Puede que estés ayudando a la humanidad, indirectamente también
estarías ayudando a ti o estarías ayudando a tu raza, a tu gente, al grupo de gente con el que vives o con los que coexistes, pero pues es como parte de la vida. En ocasiones no vas a poder sacarle una parte positiva a la situación personalmente, sin embargo, grupalmente puede que sí. Sí, y aquí esto que me estás diciendo me lleva a algo que se llama la inmediatez, ¿no? Creo que esta generación, la generación de los chavos, que es la centennial, y todo lo que está rodeado, sobre todo las redes sociales y los medios en cómo nos comunicamos, ya todo es inmediato, ¿no? O sea, ya eh, los chavos, los centennials, están acostumbrados a tener todo muy rápido, muy inmediato, no son pacientes. Y entonces, a lo que voy con esto es que muchas veces creemos que las cosas malas que puedan llegar a pasar debe de repercutir de manera inmediata de forma positiva, pero no. Retomando el ejemplo que dabas del accidente de aviación, dices, bueno, posiblemente de manera inmediata tú puedas tener ciertas hallazgos para contribuir al desarrollo de la ciencia Sí, la aeronáutica, ¿no? aeronáutica. Ujú. ¿No? Por ejemplo, eso puede ser de forma inmediata, pero podemos ver o podemos hablar a lo mejor con diferentes personas que pudieron ser sobrevivientes o familiares de aquellas personas que fallecieron en el accidente y a lo mejor en el momento no significó nada positivo, pero después puede ser que sí, ¿no? ¿Cuántas personas no sabemos? No sé, por ejemplo, con el cáncer, las personas que sufren cáncer y llegan a sobrevivir al cáncer, ¿no? En ese momento, mientras están en la lucha con el cáncer, no hay nada positivo, o sea, todo está muy mal, ¿no? O sea, tu Sí, cuerpo está mal, tu familia está mal porque tú estás mal, a lo mejor la situación económica, N cantidad de factores, ¿no? Que claro. pueden intervenir. Pero posteriormente, ¿cuánta gente no hemos visto que a lo mejor y se vuelve coach de vida o se vuelven de estas personas que hablan ante grupos grandes y les cuentan su historia de vida y qué fue lo que aprendieron y lo que cambiaron y lo que pudieron rescatar de una enfermedad que por sí misma No no es es algo fácil, positivo. ¿no? Sí, 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 Ujú. exactamente. Totalmente de acuerdo contigo en este sentido de lo que es la inmediatez o cómo buscamos, porque sí es cierto que viene muy arraigado en la generación centennial, pero yo me he descubierto teniendo ese tipo de pensamientos cuando o que quieres un beneficio inmediato de toda situación, ¿no? Entonces, Exactamente. no está limitado a ellos, sí es en los que es más obvio, pero no está limitado a ellos. Creo que a todos nos ha pasado, que de repente tienes ese tipo de pensamiento de yo quiero ya, que sea, pero ya, ¿no? Ujú. Entonces, también considerar que si te está pasando este tipo de, estás tú pasando por este tipo de situaciones negativas, el pensamiento positivo no te indica, o sea, no te hace pensar que no le pongas atención o que lo bloquees en tu cuerpo. No, 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 acepta, experimenta la tristeza, el enojo, déjalo pasar, es lo que recomiendan muchos psicólogos, ve a terapia, trátalo, eso sería parte del pensamiento positivo. No nada más pensar, ah, no, mañana voy a estar bien y ya. No, no se limita a eso. Entonces, experiméntalo, abraza tu dolor, abraza tu sentimiento de tristeza, de lo que sea que estés experimentando en ese momento, pero no te estanques ahí, ¿no? Busca después qué beneficios te puede traer, que, como lo decías, el ejemplo de la gente que ha tenido una enfermedad tan grave como lo es el cáncer. Apenas estaba escuchando una entrevista que le hicieron a un chavo que tuvo que perder una pierna por el cáncer y él decía eso, decía como, eh, si es algo que me está pasando malo, pero, por ejemplo, él le habían hecho primero una forma como de salvarle la pierna en la que le pusieron una rodilla que era un mecanismo para que no perdiera Una toda la rodilla pierna biónica. prácticamente, ¿no? Sí, una rodilla metálica. Entonces le dijo el doctor, con esto salvamos toda tu pierna. Tú te ves como una persona normal, te ves completamente bien y eso te apoya a motivarte, a decir que estás completo.
pero no puedes correr, no puedes, bueno, puedes bailar, pero después, puedes, no puedes hacer ejercicio, puedes hacer deporte. Y él decía, pues, pero al menos me veo completo. Entonces, empezaba él a bailar un poquito, a correr, se tronaba la rodilla y ahí va de nuevo. Le pasó 2 o 3 veces hasta que él mismo, por su iniciativa y por lo que ya había experimentado, le dijo al doctor la tercera o la cuarta vez, no recuerdo, oiga doctor, ¿y si me quita la rodilla y me quita la pierna, voy a poder jugar? ¿Voy a poder brincar en un concierto? ¿Voy a poder hacer lo que quiera yo hacer? El doctor le dijo, ya no tendrías que estarte cuidando la rodilla. Ujú. Imagínate que tuvo que haber pasado por su mente para que entonces él dijera, la neta es que me vale si yo no estoy como la gente espera verme completo. Prefiero entonces poder brincar, poder correr, poder hacer algún deporte con mis limitaciones de no tener una pierna, a aparentemente ser una persona completa, pero no poder hacer todo lo que me gusta. Y fue su Sí, con las decisión, mismas limitaciones, ¿no? exactamente, con las mismas Incluso limitaciones. más. Era algo que quería comentar hace rato. El pensamiento positivo en ocasiones lo tomamos en cuenta como, no, eso no sirve para nada, pero no tomamos en cuenta que el pensamiento negativo tampoco no te trae Ujú. nada, no te aporta nada. Entonces, si dices, ok, si tengo el pensamiento positivo, es probable que me ayude a aprender ciertas cosas, pero si tengo el pensamiento negativo, no me va a ayudar en nada. No, y el pensamiento negativo no nada más no te ayuda en nada, o sea, sí repercute, yo considero que sí repercute en tu salud mental y en tu salud física. ¿Por qué? Claro. Porque si eres una persona que tiene muchos pensamientos negativos, obviamente eres catastrofista y esta sensación de que todo está mal todo el tiempo te genera ansiedad, ¿no? Y la ansiedad se puede traducir en que estés, Pues en no el estés, estrés que te provoca como malestares ya físicos, ¿no? Que va exactamente. desde que se te revuelve el estómago hasta dolores de cabeza, y que, sí, 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 tú se te empiezas revuelve a el somatizar estómago, todo. exactamente, te da gastritis, te duele el colon, a lo mejor si eres ansioso y te gusta comer mucho, entonces comes mucho y empiezas a subir de peso y entonces el colesterol, y si no eres Y ansioso, pero se eres de vuelve los un que no círculo come, vicioso, ¿no? Empiezas sí, a comer y después dices, exactamente. estoy gordo y te vuelves más depresivo y vuelves a comer más y Sí, sí, ya no voy sí. a comer tanto. Sí, y si el pensamiento positivo no sirve, pues el pensamiento negativo no sirve Mucho y menos y te aparte afecta, ¿no? te afecta física y mentalmente y en el desarrollo que tú puedas tener en la escuela, en el trabajo, con tu familia, tu desarrollo personal. Entonces, sí es importante eh, tener esta conciencia, ¿no? O Claro. sea, de decir, o sea, soy positiva, pero bueno, a lo mejor de repente las cosas no salen bien, pero si soy negativa, puede que no salgan bien, pero pueden salir aún peor, Todavía ¿no? peor, exacto. Sí, sí, sí. Ahora, hay mucha gente a la que lo que le molesta es que lo ligan inmediatamente a los gurús que existen en línea o que existen últimamente más en línea porque es la forma más fácil de llegar a la gente. Pero entonces ligan ese pensamiento positivo a, no, es que tú tienes ese pensamiento, entonces eres de esta corriente de personas, de este tipo de gente que lo que quiere es aprovecharse de lo. Si lo quieres ver así o si tú lo ves así, entonces tal vez no te refieras al pensamiento positivo con ese nombre, si no le quieres dar ese nombre, pero sí refiérete a quiero enfocarme en lo que me va a aportar y lo que me va a aportar negativo. Hay gente que lo único que le molesta es el nombre. Que digas, es que es muy positivo. Y es que tú, si eres positivo, eres de los que piensan que todo está bien todo el tiempo. No. Soy positivo es de los que pensamos que las cosas pueden dejarte un aprendizaje, te pueden aportar a corto, mediano o a veces a largo plazo. Entonces, si no le quieres dar ese nombre, no le des ese nombre, pero ten esa mentalidad de que no te enfoques en solamente lo que es negativo. Sí, Bueno, dime, dime. ahorita que decías esto de los gurús, me vino a la mente este chavo que hacía como retiros en playas, no sé si te acuerdas. Sí, que, que lo denunciaron unas chicas, ¿no? ándale, sí, sí, sí. Y es que también, Fer, creo que esto tiene mucho que ver con esta sensación o esta exigencia de nuestro alrededor, de ahora tenemos que ser felices, todo mundo tiene que ser feliz, ¿no? Claro.
Y entonces ahí nos vamos con estas cuestiones de decir, bueno, o sea, sí está bien que queramos ser felices, pero tampoco es esa fuerza, o sea, tenemos que pasar, todos tenemos procesos diferentes como individuos y tampoco la felicidad puede estar todo el tiempo, porque imagínate, o sea, ¿cómo sabríamos diferenciar cuando algo está bien, cuando algo está mal, cuando estamos felices, cuando estamos tristes? Y creo que esta cuestión de quitar o esta como creencia o que se ha venido instaurando en los últimos años de experimentar solamente emociones que son placenteras y renegar estas emociones que son displacenteras, Sí. es también un problema o algo que se está generando que como que a todos nos está llevando como a obligarnos a ser felices, cuando no, o sea, la vida no es todo, no es felicidad, ¿no? La vida se Sí, no, no, compone no. de Tienes muchos una gama elementos, muy amplia. exactamente, ¿no? Pero es eso que también decía, o sea, hay que asumir asumir, aceptar y trabajar con esas emociones que son displacenteras, pero también con las que son placenteras y también saber que de estas emociones displacenteras podemos tener muchos aprendizajes, Claro, claro. ¿no? Que nos Hay hacen una. crecer como Has, personas. sí, sí, es cierto. Ujú. ¿Has visto esta película de, no sé si la viste, Jojo Rabbit? No, Bueno, termina me invitaste, diciéndote. pero no me llevaste. Pues, bueno, luego la vemos, no te preocupes. Si no la has visto, esta película termina con una frase muy bonita, que si tú ves la película, son lo que le pasó al actor principal. Para empezar, está en una tragedia, está inmerso en una tragedia, en todo este Ujú. entorno del nazi, etcétera, etcétera. Sí, Entonces tú ves todo lo malo que le pasa alrededor y ese es el ejemplo perfecto de lo que es ser positivo. No es que, ay, se están matando a mi mamá y me estoy riendo. No, ese no es el positivismo el que se quejan las personas. No es eso. El ser positivo es, ok, acepto mi tristeza, acepto mi enojo, acepto mi ira, lo experimento y de alguna manera tengo que tratarlo. Voy a seguir viviendo, si decido seguir viviendo, voy a seguir viviendo. ¿Para qué vivir estancado en la miseria, malo? Modo, hay que seguir. Y termina con una bonita frase que dice, em, todo bien pasa, todo mal pasa, nada es para siempre, o sea, es prácticamente cualquier todo se sentimiento que te transforma. llegue, sí, cualquier sentimiento que te llegue, sea bueno, sea Sí, malo, va a pasar. Entonces, sí, ahora, teniendo esta mentalidad de que todo va a pasar, cuando estés en un punto alto, de que te la estás pasando bien, de que estás muy feliz, de que estás enamorado, de que estás pasándola de lo mejor, disfrútalo porque no vas a estar así siempre. Ahora, cuando exacto. estás en el otro lado, cuando estás abajo, cuando estás triste, deprimido, no te sientes bien físicamente, va a pasar. De alguna manera va a pasar. Entonces, modo, experimentalo, pero ten en mente que no todo el tiempo vas a estar así. Y esa sería como que el aprendizaje que a mí más me latió de esa película. Todo es temporal, o sea, no hay nada que sea para siempre, incluida la felicidad, incluida la miseria. Bien, ahorita que dijiste lo de la película, yo les quisiera compartir o hacer una recomendación de una serie, no sé si ya te había platicado, Fer, de una serie que se llama Ted Lasso, que está en Apple TV. Ujú. Y si bien esta serie va un poco más de liderazgo e inteligencia emocional, también te habla un poco de eso, porque el personaje central, que es Ted Lasso, en su parte personal, con su familia, está viviendo un momento súper difícil, muy, muy difícil, porque se está separando de su esposa. Aparte de que él tiene que viajar de Estados Unidos a Londres, etcétera. Entonces, el personaje principal está rodeado, o sea, su entorno es negativo, pero cuando él llega a, a- como coach de un grupo de fútbol, él empieza, o sea, él tiene un pensamiento positivo, ¿no? Y entonces todo lo que empieza a suceder, que a su alrededor es negativo,
él teniendo este pensamiento positivo y haciendo uso de la inteligencia emocional y del liderazgo y de la persuasión, entonces él empieza a transformar ese ámbito negativo a algo positivo, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y él sufre de ataques de ansiedad y nadie se da cuenta, ¿no? Incluso él no sabe que le está dando un ataque de ansiedad, pero pues él está dentro de lo negativo, él siempre con la inteligencia emocional que él tiene, la practica y entonces empieza a cambiar su entorno, ¿no? Claro. Entonces, pues sería yo les recomiendo mucho esa serie, a mí me gustó mucho, son 2 temporadas, son capítulos chiquitos y si pueden verla, pues véanla porque la verdad Está está muy buena. buena. Entonces se la Ujú, pueden encontrar sí, en Apple TV. ¿No? sí, Ok. sí, sí, sí. O en su... Bueno, ya los que saben encontrar series por todos lados ya sabrán. Sí. Me parece muy bien. Sí, sí, la veré, ya que tenga Apple TV. Pero Pues sí. o por otros lados, no Yo sabemos. te diría, te comparto mi membresía de Apple TV, pero la verdad es que yo andaba de gorrona porque Apple me la regaló por un año, pero pues ya el año Ya fue. justo se termina el 18. No, no, Entonces, no te bueno. preocupes, no te preocupes. Ya la conseguiremos de con mi pensamiento positivo. Exactamente. Sí, sí, está muy bien. Hay fragmentos en YouTube, Ujú. o sea, y yo creo que esos fragmentos son muy buenos porque se rescata como lo mejorcito, así como puntos clave de la serie. Es muy buena la serie. Está perfecto, está muy bien. Sí. Sí, yo les invitaría, yo no tengo algo en específico en este momento que recomendarles relacionado con esto que estamos hablando del positivo, pero lo que sí les podría decir, y es algo que sí he hecho, es que de cada serie que veo, de cada película que veo, de cada cosa que consumo relacionada con cine, con series, televisión, es tu personaje favorito. ¿Por qué es tu personaje favorito? ¿Qué hace Ujú, él? ¿Qué actitudes y qué aptitudes le ves que tengan que sí. ver con esto que acabamos de platicar del pensamiento? Porque te vas a dar cuenta que a veces ni siquiera lo piensas, ni siquiera lo analizas, pero tienes un personaje que te cae muy bien, que actúa de cierta manera, y que cuando tú empiezas a ver qué actitudes y qué aptitudes tiene, te das cuenta que lo único que lo diferencia de que le está yendo mal es la actitud, la habilidad que él, sea poca o sea mucha, ocupa en cierta forma. Entonces, Sí. ¿cómo puedes empezar a enfocarte en tus propias habilidades, en tus propias aptitudes, cuando piensas que no las tienes? Empieza por alguien más, empieza por tu personaje favorito, empieza por tu personaje de cómics, por la de la novela, por el de la novela, etcétera. Y a lo mejor tú dices, pues es que no es como que en la vida real vaya a pasar así, pero no es eso lo que quiero que te enfoques. Enfócate en qué actitud toma él ante ciertas limitantes, ante ciertos problemas, ¿no? Entonces, tú dices, sí, yo no soy Batman, no tengo los millones de dólares, no tengo esto, Ujú, esto y esto otro. No te enfoques exactamente literal en lo que estás viendo conforme a ujú, la al personaje, sino en cómo él encara ciertas cosas y qué cosas lo hacen pasarla mal. Por ejemplo, Batman tiene ciertos eh, problemas de depresión por todo lo que le sucedió. ¿Qué hace él? Que lo mantienen en ese mood, depresión. Cuando identifiques eso en alguien más, entonces ahora piénsalo en ti. ¿Qué hago yo que me mantiene sintiéndome mal, sintiéndome depresivo, etcétera? Porque para nosotros siempre es más fácil juzgar a los demás, por eso yo le recomiendo. Siempre es más fácil juzgar a un personaje primero y ya después empezar a hacer la introspección. O empezar a ver en mí ahora qué está pasando mal o qué está pasando bien. También puedes decir eso, que estoy haciendo bien, que ya me ayudó a obtener cierto resultado. Ahora, ¿cómo tengo que multiplicarlo para obtener el siguiente? exacto. Ok. Sí, así es. Es un muy Estaba... buen tip. sí, bueno, ibas a decir algo más. No, 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 nada más de eso, que es un muy buen tip. A mí me gusta. Qué lástima que hasta ahorita me lo hayas compartido, Bueno, pero lo pero voy a seguir. más vale tarde que nunca. Más vale Además, tarde que estás nunca. joven todavía, todavía lo puedes Soy aprovechar. chava, Estás chava, chava. soy chava, chavo. Hablando de esto, no sé si te acuerdas que te comenté sobre la situación con Will Smith, lo que sucedió Ah, en la entrega sí, de sí, sí, premios, que ya sí. a estas instancias ya sabemos todo el resultado, todo lo que se obtuvo como situación ya final, como resultado final, al menos hasta el momento de lo que pasó.
de cómo lo castigó la academia, de cómo lo castigamos en redes sociales o lo castigaron. Por ejemplo, yo riéndome de los memes, ¿no? Entonces, ¿cómo Ajá. piensas, cómo te imaginas tú que él podría sacarle algo provechoso a esta situación en la que aparentemente para él no ves nada positivo? O sea, si tú lo ves superficialmente, dirías, sí, se llevó el Oscar, pero la gente en redes sociales lo está tundiendo como no. La academia lo expulsó 10 años. No puede asistir a ningún evento relacionado con la academia durante esa misma cantidad. Su esposa le dio la espalda en ciertas declaraciones que hizo en entrevistas. Que no le dije nunca que me defendiera. Eso le pasa por ser, por tener esa mentalidad agresiva de. Entonces, ¿qué piensas tú que le podría sacar el de positivo? ¿Cómo lo enfocar, o cómo te enfocarías tú si tú fueras Will Smith? ¿Qué empezarías a trabajar en ti? ¿Qué podrías hacer al respecto? Mira, Fer, es que tú me dices, es que ¿qué le podría sacar de positivo? La verdad no sé si yo soy bastante optimista, Probablemente sí. pero, pero considero que desde el momento en el que él se levantó y abofeteó a- al conductor, A ¿cómo se Chris llama? Rock. Chris Rock. Ándale, Chris Rock. Desde el momento en el que él se levantó y abofeteó a Chris Rock, yo creo que o sea, no le fue mal. No sé si soy optimista, pero yo considero que no le fue mal. Si bien en redes sociales y la academia lo castigaron mucho y lo van a seguir castigando, creo que hay algo importante y bueno, y creo que es a lo mejor un aspecto que solo podemos hablarlo con esta figura, ¿no? O con figuras públicas. Se habló mucho de él. Ujú. O sea, si Exacto. alguien por ahí en algún lugar recóndito del mundo no lo conocía, pues ya lo conocen, ¿no? Sí, y los medios tienen digamos, como este dicho, en los medios, ya sea de cine, televisión y todo eso, Ujú. que publicidad es publicidad. No es algo que Publicidad. digamos nosotros, es algo que dicen los medios y por algo lo dicen. Sí, exactamente, ¿no? Y a lo mejor yo escuché que tenía dos proyectos, ¿no? Uno con Netflix y otro por otro lado, y que creo que Se le vinieron abajo, ¿no? Netflix, ajá, se vinieron abajo, pero pues eso es momentáneo y yo siento que son como estrategias que también hacen las plataformas que están empleando estos actores, pero igual es momentáneo, ¿no? O sea, a lo mejor hoy se le vinieron abajo esos proyectos, pero el día de mañana o en un mes o en 6 meses o en un año, esto va a tener, o sea, Sí, 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 se va a va a tener repuntar. Y aparte, Will Smith es un actor muy completo, o sea, a mí me late mucho lo que hace. Creo que cuando hay una película y él aparece, es como garantía de que va a estar buena, sí, ¿no? O sea, si por lo no, menos entretenida. O sea, yo no le conozco una exactamente. película aburrida. O Sí, sea, sí, por puede ejemplo, que la no de sea una chulada de película, pero yo no le conozco una película. Exactamente. Por ejemplo, la de Géminis, que decían que no, que una muy mala película, que no sé, qué, pues no sé, yo la vi apenas, precisamente porque, Porque por se lo hizo que todo el pasó, relajo. por lo que Ajá. pasó, sí, yo la vi apenas y yo dije, la película no es buenísima, pero tampoco es mala, o sea, yo me entretuve. Exactamente, El, sí. el rato que estuve ahí, yo estuve entretenida y estuve bien. Entonces, em, sí, sí hay mucho, o sea, hay mucho que le están castigando, pero también creo que puede sacar muchas cosas buenas si él sabe también cómo manejarlo, Sí. ¿no? Y fíjate que eso fue algo que me llamó la atención, que dentro de el comunicado que él dio al final, bueno, Ujú, no al final, fue antes de que le dijeran que iba a estar fuera 10 años. ujú, Él mencionó que se disculpó con Chris Rock, con la academia, se disculpó con el público, y además dijo que va a tomar cartas en el asunto en cuanto a su manejo de emociones, ujú, que pues incluyen ir a terapia, trabajarlo personalmente, ya sea con psicólogos, con o con un especialista. Y ahí te das cuenta que sí es cierto, es como decir, ya me equivoqué, pero por lo menos, si no le veo en este momento beneficio a mi carrera, por lo menos le busco un beneficio es una oportunidad para mejorar como persona, ¿no? exactamente. Sí, Porque sí, sí es algo que a todos nos puede pasar, todos nos podemos levantar de malas un día,
a todos nos puede pasar que de repente, no sé, a ti en el carro alguien se te atravesó y ya le tocaste el claxon o lo que sea, que tú dices, todo se conjunta, si todo se empieza a alinear como para que pase una catástrofe, no necesitas que pase algo muy extraordinario. Con una cosita que te llegue a empujar, la gotita que derramó el vaso, es suficiente. Y aquí el hecho de que alguien le haya hecho un chiste, y tú tomas en cuenta solamente ese chiste, dirías, ah, la verdad sí exagero. Yo no me hubiera parado a bofetearlo. Pero tú no sabes, o mejor dicho, nadie de nosotros sabemos, y ese día no se enojó él con su esposa en la mañana y después su esposa le dijo, tú nunca me defiendes a nadie. Y de repente se acordó de algo que le hicieron en la primaria. No sabemos eso, no vivimos en su mente. Y entonces, si tú tuvieras todas esas situaciones alrededor y de repente llega Chris Rock a hacerle un chiste, es como que ya estoy hasta la... Y se levanta y va y lo... Pero como no lo sabemos nosotros y solamente lo sabe él, pues él sabrá cómo tratarlo y precisamente eso es lo que me agradó, que dijo, está mal lo que hice, yo sé que no es la forma de actuar, me disculpo, él no sé si lo hizo con el afán de que no lo votaran o sabiendo que lo iban a votar, pero él dijo, me retiro de la academia, ofreció como su renuncia a la academia, que ya después dijeron ellos, no te vas a retirar, nosotros te retiramos, ¿no? O sea, nosotros te bloqueamos por 10 años, pero como sea, él tomó la iniciativa. Yo sé que no merezco estar aquí por lo que hice, bye, y me voy a meter a terapia, voy a trabajarlo. Y ahí te das cuenta que sí, pues tuvo muchas repercusiones negativas, pero él está viendo por mejorar como persona, por lo menos. Sí, y ahorita que estabas hablando de esto, se me vino a la mente que cuando sucedió eso, algunas cámaras captaron que Denzel Washington se había acercado a él a decirle algo, ¿no? Y muchos decían que lo que le había dicho era, ve, pedirle una disculpa, o sea, estás agrediendo a la comunidad a la que perteneces, pero yo creo que ahí también hay algo positivo. Yo siento que esta gente, o sea, por ejemplo, como Denzel Washington que se paró y habló con él, lo hizo no nada más pues porque sí, sino porque le tiene un aprecio grande a Claro. Will Smith, ¿no? Entonces yo creo que aquí también él se puede dar cuenta quién sí está con él, quién no está con él, y también empezar a deshacerse de esas personas que no le sirven o Sí, que no aportan algo positivo a su vida, a su carrera, y a empezar a hacer esta depuración de personas, porque también creo que es importante, ¿no? Hacer esa depuración de personas, sobre todo cuando estás pasando por una situación difícil, porque yo siento que Will Smith estaba pasando por una situación difícil al estar compartiendo la enfermedad que tiene su esposa, ¿no? Y no claro. sabemos qué hay detrás de todo eso, ni cómo se esté viviendo, ni cómo lo estén llevando. Entonces, muchas veces decimos, ay, la gota que derramó el vaso, fue la gota que derramó el vaso, pero no sabemos qué tan bendecida o maldecida puede ser la gota que derramó el vaso. Claro, ¿No? claro, sí. Entonces, por algo, o sea, por algo pasó y yo creo que de esto, si salió mucho negativo, también va a salir mucho positivo para Will Smith y para su entorno. Sí, sí, sí. A lo mejor no le está ayudando positivamente en el ámbito profesional, pero en el ámbito personal, como dices, te abre los ojos a quiénes son tus amigos, quién sí se preocupa por tu bienestar, quién a final de cuentas le da igual lo que te pase y quién al contrario hace leña de lo que estás experimentando, ¿no? Porque Exactamente. está todo ese rango. O sea, están los que te quieren y te ayudan y quieren que mejores como persona. Están a los que les da igual si mejoras o no mejoras, nada más se ríen de la situación o hacen un tweet o algo. Y están los que ya te ven tirado y van y todavía te patean, ¿no? Entonces, empezar a sacar a esa gente de tu vida también es parte de tomar riendas. Algo que también creo que puede rescatar Will Smith en esta situación es esta cuestión de, obviamente él lo que quería con la bofetada era establecer un límite, ¿no? Y yo creo que esto también igual le va a beneficiar porque desde ahora va a ser una persona asertiva al momento de establecer sus límites, porque ahí vimos que Will Smith no era muy hábil para establecer límites, ¿no? Con las personas o el cómo establecer los límites, porque pues vimos que lo hizo y lo hizo muy mal. Sí, de una manera muy Pero agresiva.
si tú empiezas, o sea, si nosotros empezáramos a desmenuzar con mucha calma este tema, pues vamos a ver que sí, o sea, él la va a pasar de aquí, si la está pasando mal, después yo creo que la va a pasar mejor, mucho mejor, ¿no? Y que le pueden venir cosas muy buenas precisamente porque su enseñanza a nivel personal lo va a hacer crecer, Claro. no nada más como persona, sino también como actor. Y Will Smith no ha de ser muy grande, entonces todavía Pues tiene sí, sí, rato. No creo que ya es eso, algo grande, nada más que no tanto, pues ¿no? que No en tiene exceso. como uno, está como en los 50, 53, 50 y algo Pegando, más o ajá, yo creo menos. que va pegándole ya a los 70, ¿no? Pero como sea, Ujú. 10 años fuera de la academia no significan 10 años fuera de la industria. O sea, él No, puede no, no. seguir grabando, puede seguir siendo nominado, o tal vez ya no lo contemplen para nominaciones, pero sus películas sí, o sea, eso no quiere decir que ya está totalmente vetada su carrera, ¿no? Exactamente. Y es lo que decíamos hace rato, debe de tener en mente, y supongo que así lo va a hacer y así le van a recomendar, que todo es temporal. Ocasiones así de malas, cuando estás hasta abajo ya el único camino que queda es regresar para arriba. Exacto. Eso sería una manera como que yo creo que podríamos adaptar a lo que estuvimos hablando de mentalidad positiva, positivo. Ok. No nada más no hacerle caso a lo malo, no quiere decir eso, quiere decir sacar provecho de lo que más que se pueda y no enfocarte o no estancarte a los resultados que te trae la cita. Exacto, Fer, sí. Por ejemplo, ¿tú tienes alguna herramienta o haces uso de algún, no sé, algún libro, algún podcast, pues Pues no te sé, puedo alguna decir, herramienta que tú digas, ah, bueno, yo hago esto para crecer mentalmente o para desarrollar mi paz interior o para moderar mi temperamento o para no evadir las emociones displacenteras, no sé. mira, no es que tenga yo una herramienta en específico, pero lo que te comentaba hace rato de escuchar entrevistas o podcasts de ciertas personas, que es muy variada, o sea, yo te puedo escuchar una entrevista que le hicieron a un cantante y de repente me llama la atención la de como este chavo que, qué mala onda que no me acuerdo del nombre del chico que te comenta cáncer, que cáncer. Ujú. Pero bueno, es muy famoso en TikTok. Los que hayan escuchado la descripción que di de él sabrán de quién es. Y eso es lo que hago yo, escuchar de repente muchas entrevistas porque me gusta analizar qué hace la gente, lo que les comentaba de las series, qué hace mi personaje favorito, cómo es que ellos tratan o lidian con ciertos problemas, con ciertos traumas, para ver si algo de eso a mí me sirve como para enfrentar mis problemas y lo que no me sirve, pues ya nada más digo, bueno, eso no aplica en mí, no lo ocupo. Ya. Pero esa sería mi forma como de irme empapando en estos temas. ¿Tú tienes algún programa, alguna persona que quieras recomendar o algo por el estilo? Sí, mira, a mí me gusta mucho, o sea, no nada más saber sobre las emociones displacenteras y las placenteras y todo esto, o sea, sí está padre, pero a mí me gusta saber también cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Porque pues, todo se genera a partir de reacciones químicas que si nosotros podemos entender nuestra mente y qué es lo que funciona y lo que no funciona y cómo se va dando el proceso químico en nuestro cerebro, nos permite tener más conciencia y saber más sobre el control, por ejemplo. Yo sigo a neurocientíficos que te explican qué es lo que pasa en el cerebro, ¿no? Y todos los químicos que se van eh, pues que Agregando, vamos ¿no? produciendo, segregando exactamente. Entonces, yo escucho mucho a el doctor Eduardo Calixto. A él lo conocí por el podcast que tiene Marta de Baile, pero ya él tiene un podcast que se llama Los Neurotweets. Así se llama el podcast, Los Neurotweets con el doctor Eduardo Calixto. Pero si no son mucho de oír o son, no sé, como que si lo Más leen, visuales. ajá, no, más pues sí, para leer. Obviamente él es un doctor de la UNAM, entonces pueden encontrar sus papers o sus artículos científicos, pues en cualquier repositorio académico, Ah, en ¿no? plataformas académicas, sí. Exactamente. También hay otra no sé si sea neurocirujana precisamente, pero creo que es psiquiatra,
Es una médica psiquiatra que pues hace igual muchos estudios y también la pueden encontrar en papers académicos. Se llama Marian Rojas Estampé. Y a ella yo no la conocí así pues por su trabajo académico de investigación, sino que un día me topé con un podcast que impulsa BBVA Ujú. y es BBVA Aprendamos Juntos, ¿no? Y la entrevistaron, o pues sí, la entrevistaron y ahí fue donde la conocí. Y ellos te pueden explicar como de cómo es que funciona tu cerebro y te dan ciertas herramientas, obviamente desde una perspectiva 100% científica, ¿no? O sea, te dicen, ah, bueno, es que para quitar el estrés hay que segregar, no sé, eh, 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 no sé, que serotonina, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, ¿y cómo hago para segregar serotonina? Ah, pues entonces te dicen, pues tienes que hacer ciertas actividades que generen en ti X sensación para que tú puedas nivelarte, ¿no? Entonces, eso es algo que es 100% científico y que a todos nos pueden ayudar, pero también hay podcasts que te ayudan bastante, que a lo mejor y no te dan toda esta explicación neurocientífica, pero es bastante, cuando tú ya conoces esta parte, cuando escuchas lo otro, entonces ya dices, ah, pues sí, tiene lógica, ¿no? O sea, sí va por el camino adecuado. Entonces, yo escucho mucho un podcast que se llama Entiende tu mente, que son de psicólogos españoles, si no me equivoco, son 4 psicólogos españoles y tratan diferentes temas, o sea, desde amor, relaciones en el trabajo, Amistad o relaciones interpersonales, ¿no? amistades, sí, de todo, ¿no? Hay otra que se llama Psicología al Desnudo y este podcast me gusta mucho, me parece que es una argentina, es una psicóloga argentina. Igual te explica como la base teórica del tema que está tratando. Después te dice cómo lo puedes detectar si es que tú lo tienes y ya después te dice cómo lo puedes trabajar. Entonces creo que es un podcast que está muy bien estructurado y que sirve mucho. Y hay otra que es filosofía, que no tiene mucho que ver con la ciencia, porque es filosofía y así se llama, filosofía aplicada a la vida. Y pues no sé, yo suelo recurrir bastante a pues a estas lecturas y a estos audios o podcasts y realmente me han ayudado muchísimo, ¿no? Bueno, eso me demuestra que eres una persona muy positiva, tratando de buscar lo práctico en en lo que escuchas. Ese es el objetivo que queríamos platicar hoy del cómo llevar Exactamente. a la práctica o cómo tomar en cuenta la información que te sirve, ¿no? Y qué bueno que abarcas todas esas áreas, porque no te quedaste solo en lo médico, sino también te fuiste a lo psicológico, fuiste a la parte de la filosofía. Entonces, sí, 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 está bastante bien, me agrada la idea. Sí, Yo creo que sí voy a escuchar alguna de estas que a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, es un poco más la filosofía, tal vez, ¿no? exacto. La parte médica, como no entiendo tanto, probablemente sí escuche uno que no esté tan clavado en la parte científica, que sea un poco más digerible para mí, porque yo no entiendo de sustancias y todo esto, pero Mira, dime. Mariana lo hace muy sencillo. O sea, creo que estos dos personajes que te estoy diciendo, la doctora Mariana y el doctor Eduardo Calixto, sí, pues sí lo hacen bastante digerible para todos, ¿no? O sea, que sea Sí, entendible para todas las personas. Te dan ejemplos. A lo mejor si tú te vas al paper, pues es un poco más complicado, pero si tú escuchas, te digo, Eduardo el tiene un podcast. podcast y Mariana la han entrevistado muchísimas personas y también hay muchísimo contenido de ella en YouTube. Entonces puedes entrar y puedes, pues escucharlo y ver, ¿no? Y también es algo que uno necesita ir aprendiendo. Creo que eso también es clave. O sea, si a ti te pasa algo, sea bueno, sea malo, y a lo mejor y no puedes controlar o no puedes manejar la emoción o el sentimiento que en ese momento estás sintiendo, darte a la tarea de regalarte eso, ¿no? De decir, bueno, voy a destinar
15 minutos para buscar algo que no nada más distraiga la mente, ¿no? Como este bonito podcast. No nada más Ok. distraiga la mente, sino que me ayude a obtener herramientas para yo poder estar lo mejor posible conmigo misma, ¿no? Tener esa paz y no estar todo el tiempo súper optimistas, tener esas herramientas que en algún momento te ayuden a decir, bueno, a ver, va a pasar, ¿no? Yo, por ejemplo, con Mariana y con Eduardo aprendí que todas las emociones que tenemos, enojo, tristeza, alegría, lo que sea, cualquier emoción que tú tengas, es real en tu cabeza, químicamente, nada más por 20 minutos, ¿no? Ya después de esos 20 minutos, tu cuerpo, tu mente se calma. Y lo que viene después de esos 20 minutos, la tortura después de esos 20 minutos, es generada por ti, ¿no? Por este pensamiento catastrófico que te invade. Sí, sí, sí. O sea, ya nada Entonces, más eres tú torturándote. exactamente. Entonces, yo ya sé que en los 20 primeros minutos de que estoy enojada o estoy triste o estoy como sea que esté, yo no voy a poder hacer nada. No me queda nada más que sentir y vivir ese pensamiento o esa sensación que tengo. Ok. Pero ya sé que después de los 20 minutos tengo que empezar a trabajar para desanclar ese pensamiento catastrófico que está invadiendo mi mente, ¿no? Y trabajar en Y lo que tengas entonces, que trabajar, ¿no? exactamente, entonces puedes empezar a tomar decisiones. Por ahí dicen que nunca tomes decisiones cuando estés o muy enojado o muy contento o debes esperar a que esto se baje para que entonces puedas realmente tener una visión objetiva de lo que te está sucediendo. Sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No irnos a los extremos, porque ya vimos que cuando uno se va a los extremos, lo que decías, o estás muy feliz o estás muy enojado, las decisiones que vas a tomar probablemente no sean las mejores por estar basadas en esos Sí, te distorsionan lo que estás experimentando realmente. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que te pasa algo malo y estás muy triste o muy enojado y pasa el tiempo y después dices, la verdad es que no, no era tan malo, ¿no? O sea, sí fue malo, pero no era para tanto. O a la inversa. A veces cosas te hacen muy feliz, te sientes muy contento y después piensas, ah, yo estaba tan feliz con eso, con él, con ella, neta estaba tan feliz, exacto. ¿no? Entonces, esa Ujú. es una manera que me agrada de verlo. Ahora parece que hoy en día es, el acto de rebeldía es no irte a los extremos, cuando antes, o lo rebelde está relacionado con ser extremista, ¿no? Irte al otro lado, pero creo que ahora entonces la rebeldía principal va a ser buscar el centro, buscar el ¿cómo le llamamos? El balance en algo, ¿no? Buscar el Sí, balance en las situaciones. Eso es lo rebelde ahora, porque ahora si no estás conmigo, estás contra mí, es el común denominador en todos los movimientos sociales, o al menos la mayoría de sí, los movimientos que yo encuentro en Internet, es que si tú no estás conmigo, estás contra mí, y es la opción como que lo que te decía hace rato, de polarizar cada aspecto de la... así es, Fer. Oye, Fer, y ahorita que estamos hablando de esto, de cómo detectar qué nos pasa, qué es lo que sentimos, cómo lo sentimos y cómo lo controlamos, yo creo que toda esta información que he recabado, esta información científica, filosófica y mágica, Dime. me ha ayudado a calmarme, a ser como más consciente de lo que pienso, de lo que me pasa, de lo que siento. Y no sé si ya te había platicado que apenas se me subió el muerto. No, no me habías platicado, ya ves, nunca me platicas nada. Sí, sí te platico, pero seguramente no me hiciste caso. Ok, a ver, O bueno, o sea, cuéntame y ahorita yo te digo también mi experiencia, que ya entraríamos entonces en nuestras historias no tan normales. no tan normales. Ok. Pero sí, ahorita yo te cuento mi experiencia y creo que ya más o menos tengo una idea de por dónde va. Pero a ver, cuéntame, Va, va, va. O qué sea, sentiste? ¿Qué pasó? para mí fue pues importante porque a mí nunca me había pasado eso de que se me subiera el muerto. O sea, yo siempre escuchaba, es que se me subió el muerto. Y yo, que se te ha subido el muerto. Ah, Pero me pasó. Em, un fin de semana, una amiga
Me dijo, oye, vamos a echar la chelita, vamos a platicar. Y pues yo vivo bien lejos de la ciudad, ¿no? Como a 1 hora de la ciudad. okey. Entonces, siempre ese es mi pero, ¿no? O sea, no me puedo quedar muy tarde a disfrutar de la convivencia y de la bebida. Y de Por lo que surja. y de lo que surja, lo que vaya surgiendo, ¿por qué? Pues porque me tengo que trasladar muy lejos, ¿no? Entonces, esta amiga me dijo: "Oye, pues quédate en mi casa, ¿no? O sea, no va a estar mi hijo, no, no sé qué". Y yo: "Ah, sí, no te preocupes, gracias, acepto". Ujú. Y ya, entonces me fui, me la pasé muy bien y todo, y ya de repente salimos, nos fuimos a su casa, ya sabes, lo propio, ¿no? Los dientes, no sé qué, bla, bla, pues vamos a dormirnos. Y yo no podía dormir. O sea, pues como no estaba yo en mi casa, no estaba yo en mi cama, pues no podía dormir. Y de repente me empezó a ganar el sueño. Y en un momento yo quise despertar, ¿no? O sea, quise abrir los ojos y los ojos no, o sea, no, yo estaba así, yo No te decía: "No, no puedo respondían. abrir". Ajá, no, no me respondían. Dije: "Bueno, no puedo abrir los ojos, voy a hablar", ¿no? Le voy a hablar a mi amiga, la Citlali. Ahí ya dije su nombre, pero pues no tiene nada de malo. Mi amiga, ¿qué Pero le por lo digo? men pero ya vamos a saber que en su ca Ajá, sí, sí, sí. Pero bueno, tengo muchas amigas Citlalis. Ah. Ah, okey, Y entonces, quise hablar, igual, o sea, no salía, o sea, ni siquiera la boca se me abría. okey. Con esto te digo todo. Y estaba yo acostada de ladito y tenía mi mano así como, pues, encima de mi pierna. Dije: "Bueno, voy a alzar la mano", y no podía alzar la mano. Y dije: "Ah, diablos, diablos, señorita, ¿qué nos está sucediendo?". Okey, okey. Y ya, entonces me empecé a espantar, dije: "Se me está subiendo el muerto". Y ya después dije: "No, a ver, tranquila, no se te está subiendo el muerto. Algo está pasando en tu cerebro, seguramente el alcohol, el estrés, no estar en tu casa, no sé", ¿no? Y Sí. entonces dejé de hacer el intento de querer abrir los ojos, de querer hablar y de querer moverme. Y así fue como me volví a quedar dormida. No me pude mover, pero me volví a quedar dormido. No me pude mover, pero, o sea, Okey. no entré en pánico, porque a lo mejor si hubiera yo entrado en pánico, esto que te estoy platicando sería catastrófico, Hubiera ¿no? sido exactamente, hubiera Hubiera sido sido una una tragedia, ¿no? exactamente, una muy mala experiencia, pero Trauma. no, o sea, ajá, te puedo decir que si se me vuelve a subir el muerto, Ya sabes qué hacer. ya sé qué hacer, Exacto. volverme a dormir. Sí, sí, sí. Y hay que haga lo A que ti quiera el muerto, ¿no? y hay que se sirva el muerto. Okey, okey. Bueno, lo que saco de esta historia es que si Ujú. conoces una Citlali, no te quedes en su casa. Este, digo que Exactamente. es raro porque yo conozco una marca de colchones Citlali y supuestamente se duerme bien en ellos, Pues sí, ¿no? pero Tal es vez no. que pero no, no fue mi caso. Okey. No, 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 lo que yo te iba a comentar es que me pasó algo similar, pero a mí ya tiene años, ya tiene muchos años que me Ajá. pasó. Ya, y yo me di cuenta que lo pude ligar a algo médico o a una situación, Ujú. relativamente con una explicación científica, Sí. porque cuando a mí me pasó exclusivamente 2 veces que estaba de cansado, lo que le sigue. O sea, muy, muy, muy cansado, porque había yo Mm, trabajado horas extras, porque había viajado, el trabajo de hecho consistía en viajar, y, no había dormido bien, físicamente estaba cansado por el trabajo que hacía en ese entonces. Entonces llegué a la casa la primera vez que me sucedió, yo tendría como unos 16 años tal vez, 16, 17, algo así. Llegué a casa de mis papás, todavía estaba viviendo con ellos, me subí a mi cama, me acosté, me dormí y cuando desperté en la mañana, como eso de yo habré llegado a la medianoche, la 1 de la mañana, me desperté como a las 6, cuando todavía no amanece, pero sabes que ya falta poco. sí. Y me desperté porque escuché que mi papá se levantó a bañar, entonces escuché todo el proceso, cómo se levantó, cómo fue al baño, abrió la regadera y todo, todo lo escuchaba yo. Y entonces dije, ya me desperté. Y primero quise moverme, porque pues dije, me voy a acomodar, voy a seguir durmiendo, pero yo estaba boca arriba, ¿no? Entonces primero me quise acomodar y lo mismo que tú. Dije, caray, no me responde mi brazo, no me responde mis piernas. Empecé a sentir un poco de miedo porque dije, ¿por qué no me puedo mover? En Ujú. mi caso, yo sí pude abrir los ojos. Yo sí tenía los ojos abiertos. Y bajo la mirada, y así como bajo la mirada, un tipo viéndome de frente, o sea, viéndome a los ojos,
pero te puedo, o sea, si tuviera yo que decirte a quién se parecía, haz de cuenta el changoleón en feo. O sea, no te ¡Ah, el estoy changoleón el es feo! changoleón en feo. O sea, el changoleón es una persona de etiqueta y bien vista a comparación de lo que yo vi, o de la persona que ¡Hala! yo vi. No, no, no. Entonces, pero se veía más o menos así, alguien que vive en situación de calle, que tiene casi, casi rastas naturales, sucio de la cara, como incluso con cicatrices, los ojos no eran blancos, era alrededor todo amarillo, las venas saltadas, o sea, era muy, Ujú. muy mala la imagen que yo tenía y era muy nítida, o sea, yo decía, si a mí me hubieras dicho, esa persona que viste es una persona real, yo no veía un fantasma, yo veía una persona tal cual viendo. Pero ya había yo escuchado, y afortunadamente tenía poco, que había yo escuchado esto de la parálisis del sueño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la parálisis del sueño? O lo que yo escuché en ese momento, que tu cuerpo está muy cansado, entonces de repente tu cerebro reacciona, por alguna razón se despierta parte de tu mente, pero el resto de tu cuerpo sigue durmiendo. Entonces, que lo que pasa ahí es que el cerebro, cuando tú duermes y cuando sueñas, desconecta tu cuerpo, porque si no, los movimientos que harías estando dormido, soñando, los harías en la cama. Entonces, correr, brincar y todo eso lo harías, que a veces sí llega a pasar. O digo, te ha pasado, ¿no? Que de repente estás durmiendo y brincas o algo. No Sí, sé si te ha sueñas pasado. que te Que te tropiezas. Ajá, caes o sí, algo. cuando tropiezas, algo así, Ujú. brincas, hasta te despiertas, dices, "Ala". Exactamente. Bueno, pues como yo había escuchado esta explicación de que tu cerebro parcialmente bloquea tu cuerpo para que no te muevas tanto en la etapa del sueño, pasa este tipo de cosas. Que de repente parte de tu cerebro ya despertó, tu mente, como tu conciencia ya despertó, pero tu cuerpo sigue dormido. Por eso no lo puedes mover, por eso no lo puedes controlar. Hay gente que dice que siente una presión en el pecho y que por eso le llaman que se te está subiendo el muerto porque sientes que se te sube algo que no ves, pero yo no Ujú. sentí eso. Yo nada más sentí que no me podía mover, no podía gritar, o sea, prácticamente no era dueño de mi cuerpo, ¿no? Pero viste Pero sí visiones. podía mover los ojos y sí vi visiones. Ahora, las visiones, la parálisis del sueño te la explica como la parte de la que sigue soñando, o sea, que tu mente sigue durmiendo. Entonces, lo que estás viendo en realidad lo está viendo tu cerebro, nada, solo está Ujú. soñando. Entonces, cada quien, dependiendo del estrés que tengas en ese momento, va a ver una cosa distinta. Hay gente que ve extraterrestres, hay gente que ve fantasmas. Y en mi Y tú caso, viste a yo vi al Changoleón. changoleón en versión fea, ¿no? Entonces, yo teniendo todo eso en mente, dije, bueno, empecé a ser como muy, normalmente soy así, soy muy analítico en el momento y digo, bueno, si me fuera a hacer algo, ya me habría hecho algo, porque ya lleva 2 minutos viéndome y ya no me puedo mover. Sí, estaba viendo y no se movía, ni siquiera su cabeza así de lado, no, nada más me veía, ¿no? Y si me fuera a hacer algo, ya me habría hecho algo. No creo que sea real porque está escuchando como mi papá está en el baño, ya habría tomado cartas en el asunto, ¿no? Ya habría ido a hacer algo, a cerrarle la puerta, no Sí. sé, ya habría hecho algo más. Y entonces apliqué la Steph sin querer. Dije, pues voy a cerrar mis ojos y yo no lo veo, no existe. Cerré mis ojitos hasta que me quedé dormido. Cuando reaccioné, pues ya, como desperté ya con la luz del... En mi caso, yo sí me dormí desde ahí hasta como que es 11 de la mañana, ¿no? Por lo cansado que estaba. Pero esa fue mi experiencia. En mi caso, esa fue mi experiencia de la subida del muerto. Y como dices, ayudó mucho el background que yo tenía de las reacciones que tiene el cerebro en ciertas situaciones. La segunda vez que me pasó fue exactamente lo mismo. Esa ya no te la voy a contar detallada, pero coincidió que era un día que estaba muy cansado y me pasó lo mismo. Nada más que en esa situación no vi a un changoleón, vi solamente una sombra y no estaba a los pies de mi cama, estaba a un lado. Entonces dije, ahí otra vez con lo mismo, cierro mis ojos y ya no pasa nada y así pasó, ¿no? Cerré mis ojos, me quedé dormido otra vez, ya, hasta que reaccioné. Entonces son las dos únicas ocasiones en que me ha pasado y son las dos veces que más cansado he estado en la vida. Entonces se entiende que por qué fue. Ok. Oye, pero por ejemplo, después no te o sea, estas dos cosas que te pasaron fueron en tu casa, en la misma casa, No, en diferentes diferente casas. locación. Ajá, fueron diferentes. La primera fue en casa de mis papás y en la segunda ya no vivía con él. Fue estando ellos. Oye, y otro evento que tú pudieras decir, ah, no, sí, esto es.
Esto es Bueno, un ente, cosas ya ente raras, extraño. cosas ya Ajá. raras, sí, sí, sí me llegaron a pasar. Por ejemplo, estando en casa de mis papás, mi hermano y yo vivíamos bueno, ya no era casa de mis papás, pero bueno, vivíamos en un lugar en el que Ujú. mi hermano y yo teníamos una sala, nuestra recámara, y arriba, en el segundo piso, mi mamá tenía una estética. Entonces, siempre nos pasaba que escuchábamos ruiditos arriba. Nos pasaba tan seguido que ya nunca le hicimos caso, o sea, le dejamos de hacer caso. Entonces, nos pasó una vez que estábamos jugando PlayStation, mi hermano y yo. De repente escuchamos ruido arriba, pero ya mucho ruido, como de que ya están moviendo muebles, tirando cosas. Le digo a mi hermano, no, pues sí vamos a tener que ir a ver, porque qué tal si se metió alguien, ¿no? Pensábamos que probablemente se había metido alguien o algún animal, gato, un perro, una rata, no sé, algo se nos Ujú. ocurrió así, ¿no? Entonces tomamos yo tenía un bat de béisbol, él no sé qué tomó de la mano, por si era algún animal, y subí yo primero. Y Ajá. así como llegó al descanso de las El escaleras, valiente. ándale, Ajá. pues no, no que fuera el valiente, pero como soy el mayor, entonces subí yo primero y así como llego al descanso de las escaleras, le hago señas a él de que suba, porque lo que estaba yo viendo me hizo en ese momento me llamó la atención bastante. Uno de los sillones de la estética estaba girando, pero como cuando tú giras un sillón para que dé vueltas a propósito. O sea, no Sí, era, sí, sí. no era que lo movió el aire, no era que medio se meneó, no, O sea, estaba girando. estaba girando tal. Entonces le digo, ve. Y obviamente cuando vimos eso, pues lo más probable es que sí se haya subido, se haya metido un gato, ¿no? Porque se suben y de repente que haya brincado y dejó girando el sillón, o una rata o alguien. Entonces prendemos las luces, empezamos a checar todos lados, a abrir gabinetes, cerrar, checar por todos lados, nada, no había nada, no encontramos nada y y las ventanas cerradas. Entonces nunca encontramos la explicación de por qué estaba girando el sillón tanto. Eh, ¿Por qué se oían esos ruidos? Tiraron revistas, no sé, eran cosas muy raras que tú dices, si lo piensas fríamente, dices, "Ay, ¿para qué un fantasma va a estar tirando cosas? ¿No? O sea, ¿cuál es como que ese es su propósito en la existencia, ¿no? Tirarme cosas y mover muebles. Pero según lo que he escuchado en historias como de tipo paranormal, esa es su forma de intentar hacerse notar, de intentar asustarte, porque para este tipo de entidades el susto es algún tipo de energía que quieren aprovechar de alguna. El que tú te sientas asustado, que tú te sientas con pánico, no sé si les haga sentir bien, no sé si les traiga, pero eso sí fue lo que me pasó, que nunca le encontramos explicación. Es como que el tipo de cosas no tan pesadas que me han pasado. O sea, tengo otras más raras todavía, pero ya se las iremos contando más adelante cuando no estemos hablando de la mente y del positivismo. Contaré otras historias raras que sí, que me pasaron, que a lo mejor a algunos no les darán miedo, algunos dirán, ah, no es cierto, eso no pasó, pero pero es de lo que me acuerdo ahorita, de las leves que me... Va, va, va. Está bien. A ti te pasó alguna otra fuera de eso? No, la verdad es que no, o sea, sí me han pasado cositas, pero no así como la que dices, así de que veo que se muevan las cosas o eso, no. No, 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 la verdad es que no. Pues ¿Para qué te digo que no? en Sí, nuestro sí. caso, imagínate qué tanto nos valía o qué tanto nos acostumbramos a ese tipo de situaciones, que siempre subíamos, mi hermano y yo, siempre que escuchábamos ya ruidos muy fuertes, subíamos. Te estoy hablando de que nos pasaron unas 7, 10 veces tal vez así de fuerte que escuchábamos ruidos de que ya piensas que hay alguien Ujú. y siempre subíamos, sabiendo que lo más probable era que no íbamos a ver nada. Entonces, en una de estas ocasiones, mi mamá tenía una cabeza de esas, luego para practicar peinados y todo eso. Qué bueno. Entonces, yo me subí, sí, sí, qué bueno que no era una real, ¿no? No, 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 estas en la estética mi mamá tenía una cabeza Ajá. de maniquí, la que Sí. practicaban las chavas a las que les enseñaba, sus ayudantes. Entonces, subimos y subí yo primero y ahí se me pasé de lanza. Llegué arriba y cuando va llegando mi hermano agarró la cabeza y se la aviento. Entonces, ya te lo imaginarás, de por sí íbamos medio con estrés de a ver qué hay, ahora qué, una rata, un animal o algo. Y le aparece a él
la cabeza esta obviamente brincó y toda la cosa, ¿no? Pero no, afortunadamente no fue nada, solamente fue el chiste que le quise hacer en ese momento, de que viera una cabeza humana, y ya, ese fue lo que nos pasó, que no es paranormal, pero me acordé que se la apliqué a mi hermano. Porque pues es cosas de hermanos, ya sabes. Mira, ahorita que estabas platicando me acordé de una, te la voy a contar y se las voy a contar así súper rapidísimo. A ver. Un día, era un fin de semana, no sé, sábado, domingo, algo así. Pues estaba yo con mi hermano en la casa, estábamos sentados en la mesa, nada más para un poco de contexto, a ver si alguien llega a saber qué pudo haber pasado. La mesa es redonda y encima tiene un vidrio, ¿no? Entonces estábamos comiendo y decidimos ver la serie de Sabrina, ¿no? No la viejita, sino la nueva que está en Netflix. Ok. Estábamos viendo la serie de Sabrina y nos estábamos echando una coquita. Y entonces teníamos este envase retornable encima de la mesa. Y pues estábamos comiendo, viendo la serie y de repente mi hermano me dice, ¿viste? Y yo, ¿qué? ¿Viste cómo se movió la botella? Y yo, tus mamadas, ya me iba a empezar a reír. Ajá. Y mi hermano, no, no te rías. Y yo ya me iba a empezar a reír cuando volteé otra vez la cara hacia la mesa y vi claramente cómo la botella empezó, estaba así la botella en la mesa, empezó a girar, a arrastrarse así y ya cuando estuvo en el punto se fijó y empezó a dar de vueltas. No inventes. Sí, y yo así de, dijo, ¿ya ves? ¿Ya ves? Obviamente nos espantamos, yo me espanté, yo dije, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, pues obviamente levanté la botella, Para ver la si había vi, algo. dije, ajá, dije, a lo mejor como la coca estaba fría, El la agüita líquido esta, hizo que se ajá, resbalara, ¿no? O algo. hizo que se resbalara y así, pero ya había pasado dos veces, la vez que yo no la vi, que solo la vio mi hermano, la vez que yo la vi, y Y ya dije, además ya no que, va a y volver. además que giró, ¿no? O sea, también eso Sí, o está sea, raro. se movió y ya después giró. Y dije, hola. Sí, sí. Obviamente, yo empecé a pensar, todo está bien. O sea, lo primero que se me ocurrió a mí fue hablarle a mi mamá para ver si estaba bien y que no le había pasado algo y se estaba tratando de comunicar con nosotros. Ok, ok. Pero sí estaba bien. Sí, le hablé, mi mamá, ¿qué onda? ¿Qué tal? Y yo, no, nada, es que nos acaban de espantar en la casa, ¿no? Y así. Pero pues ya más ahí ya no pasó. Y después de eso no se ha vuelto a repetir. Ah, También bueno. dejamos de Bueno. tomar Coca-Cola, puede ser que sea. Era tu forma de avisarte que ya no tomes coca, ¿no? Me la llevo, Seguro, me la sí. llevo. Oye, sí, sí, está bastante raro. Porque a mí, por ejemplo, si estuviera mojada la botella y tu mesa es de cristal, yo tratando de encontrarle una explicación, te diría por qué se deslizó. Lo que ya no tendría explicación es por qué ya que ya se quedó quieta, entonces empieza a girar. O sea, eso es lo que ya no le encontraría yo como una explicación. Está medio raro. Sí, Yo estuvo loco. yo sí tengo situaciones así parecidas, como que de ese nivel digamos, de susto, en las que de plano ya no le encuentras explicación a lo que pasó. Tampoco se crean que he visto a un exorcismo o algo parecido. No, no me ha pasado a tanto, pero ya les iremos contando después a algunas historias parecidas. Algunas historias de terror. Oye, y Macabras. hablando de historias de terror, ¿tú crees que el domingo se vaya a contar una historia de terror dentro Ah, del cierto. Congreso? Este domingo se cuenta, ¿no? Justo mañana. Este, do- De que ¿Quién sabe qué cuando va? estamos grabando, mañana. Mañana. Ujú. Ok. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Pero bueno, a lo que nos referimos es a la reforma eléctrica, que mañana tienen cita todos los legisladores en San Lázaro a las 10 de la mañana para la discusión, el dictamen, que son como los formalismos de la propuesta, y la votación de la reforma eléctrica. Y aquí el chismecito bueno es que, este, pues está, no sé si escuchaste que faltan votos, 56 votos, si no me equivoco, para que se alcance la, la mayoría calificada y se apruebe la La reforma reforma. energética. Ok. Y aquí el chismecito bueno es que el PRI
y el Consejo Político Nacional del PRI obviamente les está pidiendo que voten en Que voten en contra. contra, sí, sí, que no Ujú, apoyen la reforma. exactamente, que no apoyen la reforma y obviamente ya salieron ahí algunos priistas que ya dijeron, ah, no, yo sí voy a votar por la reforma. Ok, Y esto, y con esto me refiero a Miguel Aiza, ¿no? Que es de la bancada priista y que él había hasta el lunes, martes de esta semana, había dicho, no, sí, yo voy a votar en contra de la reforma energética. de ninguna manera van a, van a pasar esa O sea, reforma. Ok, de ninguna manera vamos a atentar contra la nación, ¿no? ok. Pero de repente el miércoles sale, escribe un tweet y dice, ay, pues, ¿qué creen? Que es válido cambiar de opinión Sí, sí, sí. Que a y lo mejor sí que sirve, a lo mejor sí debemos apoyar la a lo reforma. mejor sí tenemos que estar del lado correcto de la historia y voy a votar a favor de la reforma Ok, y eléctrica. uno pensaría, pues es que sí, la verdad es que todos tenemos derecho a cambiar de opinión, ¿no? Todos tenemos derecho a reflexionar nuestras decisiones. Así Pero aquí, es. ¿qué es lo chistoso, Pero aquí hay jiribilla. Sí, aquí no, no es que le Aquí llegó el Espíritu Santo a darle claridad en sus pensamientos, ¿no? no fue que un día se fue a dormir, lo meditó con la almohada y dijo, no, a mí se me hace que la reforma eléctrica sí iba a cambiar la vida de los mexicanos, sino que resulta que el martes se cayó la propuesta que tenía Carlos Aiza, que es el papá de Carlos Miguel Aiza, de ser embajador de México en República Dominicana y pues, ¿quién creen que lo propuso? Pues nuestro viejito presidente, él lo propone y se le cae, o sea, el martes se cae la propuesta. Ok. Y entonces, mágicamente, el miércoles sale el hijo a decir, pues, ¿qué creen? Vamos a estar del lado correcto de la historia Vamos a y apoyar. vamos a votar a favor de la reforma eléctrica. Ahí es Entonces, donde pues, dices, bueno, ya entiendo por qué el ah, cambio de decisión. exactamente. Ya así todo queda muy claro, ¿no? Y bueno, se espera que por lo menos una docena de los legisladores de la bancada del PRI estén, pues, Ya a favor. traicionando el mandato del Consejo Político Nacional, pero pues también con esta promesa, no sabemos si se vaya a cumplir o no, de que Morena los vaya a cobijar después de fallar, ¿no? Pero bueno, no sé, no sé si sea bueno o sea malo, pero si una docena se va de los priistas, eh, pues creo que sigue Sin alcanzar todavía. sin alcanzar la mayoría. Ujú. Sí, no, no sería nada nuevo, ¿no? Ya tomando en cuenta los beneficios posibles, tome ciertas decisiones, sería nada nuevo en la política mexicana, pero pues no deja de llamar la atención. Sí, sí, sí. Y bueno, o sea, ellos están aquí como muy, pues, pues no sé. El jueves los priistas dijeron que a lo mejor y se iban a ir a instalar a San Lázaro desde ese mismo día para evitar que no los dejen entrar, de que no, que las manifestaciones no les impidieran Acceso. el paso, el acceso al Congreso y estas cosas. Entonces, pues bueno, ya se verá mañana a las 10 de la mañana. Se espera que sea una jornada de trabajo larga para los legisladores. De esas Y que pues a luego ver, les agarra la noche, ¿no? Sí, 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 sí. sí, es cierto. Bueno, eso ya el siguiente programa ya nos enteraremos qué pasó, qué sucedió al final Sí, de cuentas. sí. Pero aquí también el presidente nada tonto, Pepito poco pendejo, este, Ajá. dijo, o sea, ya tiene unas bajo el cuello. Ándale, diría Miguel Luis, es un as sacado del cuello. Ándale, tiene una sacado del cuello. Y bueno, ya dijo Andrés Manuel que si no se aprueba la reforma eléctrica, él el lunes manda la propuesta para la reforma minera, ¿no? Ok. Entonces, O que es esa, una o es no otra. o es una o es otra. Y esta, la reforma minera,
pues no tiene la rigurosidad que tiene la energética porque no necesita de la mayoría calificada para que sea aprobada. Y bueno, pues eso ya son como complementarias, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, pues eso ya lo sabremos el lunes. Yo creo que eso va a ser un tema bastante, pues depende de lo que pase, va a ser bastante Bastante, controvertido y bastante sonado. va a haber mucho de qué hablar y bueno, se van a ver los retractores del PRI, los traidores, los... Sí, aquí es donde todo mundo saca el cobre a final de cuentas. Este Sí, sí, tipo de sí. situaciones, Saca ¿no? el litio. Saca el Es aquí litio, donde sí, todo sí. el mundo saca el litio. O el metal precioso que guste poner ahí. Sí, sí, es cierto. Exactamente. Es cierto. Oye, está interesante, está bueno el chismecito de la vaca, ¿no? Sí, pero bueno, pues ese es el chisme. Ahí dependiendo cómo se vaya moviendo esta cuestión, iremos platicando más o menos de este tema. Pero bueno, no se podía escapar porque es algo Algo que, trascendente. que va a marcar un precedente. Sí, sí, sí. Claro, claro. Ya, Fer. Me late. Pues yo creo que entonces hasta acá los vamos a dejar el día de hoy. Ya platicamos de muchas cosillas que nos llamaba la atención para nuestro primer programa, pero pues vamos a Exacto. ir variando nuestra temática. Ya irán viendo qué tema les atrae. En los títulos se irán dando cuenta qué temática les atrae más. Yo les recomendaría escuchar todos porque todos son interesantes. Sí. Bueno, pues entonces nos pueden seguir en nuestras redes sociales. El Palique nos encuentran en todas las redes sociales como el Palique Podcast, Facebook, Instagram, Twitter. No es que estemos subiendo cosas a cada rato, pero ahí pueden estar en contacto con nosotros. Y también en nuestros Twitters personales, que en mi caso es FerBárcena117. ¿Y a ti cómo te encontramos, Steph? Como @fanusg. Fanus con una N y Y una G. S. Y una U y una S. Ok, ok. No, Fanus G. Fanus G. Ok, a mí Fanus G. @FerBárcena117. Y de todos modos, en la descripción, probablemente, o lo más probable es que ahí aparezcan nuestras redes sociales, pero bueno, se las damos por si no quieren ir a leer. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos, Steph? Pues nada, Fer, que fue un gusto compartir este espacio contigo y con todos ustedes. Y esperamos que se diviertan, que nos sigan en las redes sociales, que le den seguir a su plataforma preferida de podcast y pues que nos sigan escuchando, Claro que que el sí. palique se va a poner bueno. Exactamente. Sí, 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 síganos escuchando, síganos en redes sociales y nos vemos acá con más temas interesantes para la siguiente semana. Muchas gracias a toda la bandita que pasa a dar su like. Hasta luego. Chao.